Jordi Pujol y Soleil. y Soleil. Es decir, si faltaba algo para confirmar que el problema de la corrupción en España no es personal, de que el hombre es pecador, sino que es institucional, de que el que es pecador es el sistema, era esta confesión. Yo he tratado de explicarlo en una carta del editor que está hoy en colgada Gaceta.es. en Gaceta.es. He tratado de explicar que desde luego para mí no es un asunto personal, aunque yo viví personalmente la experiencia de oponerme al modelo de Cataluña que estaban instaurando durante los últimos 30-35 años allí, y que aquellos que pensábamos que iban hacia una Cataluña cerrada, hacia una Cataluña sectaria, no tenían razón, que eran además enormemente injustos y que estaban en la práctica dividiendo a Cataluña en dos, hecho que efectivamente se ha refrendado en los últimos años y mucho más en los últimos meses con la constitución de la Asamblea Nacional de Cataluña, ¿no? Es decir, la corrupción sistemática dentro de Convergencia en Cataluña por parte de Convergencia y a su manera en Madrid por parte de Unió, que era quien representaba los intereses a veces verdaderamente burdos de muchas compañías que utilizaban a Unió para, digamos, modificar determinadas leyes e introducir determinadas enmiendas a cambio de muchísimos favores. Ese es un tema que todavía está por identificar e investigar, pero que sin duda alguna también acabará saliendo, ¿no? Lo que es difícil imaginar es que este tipo de actividades, por así decirlo, se hayan desarrollado durante tantos, ya no años, decenios, sin el conocimiento del resto de las fuerzas implicadas en el sostenimiento del sistema democrático en España, ¿verdad?, que son los que han convertido además al nacionalismo catalán en un interlocutor imprescindible para todo. No, todo esto, José Javier, era conocido en Cataluña. Es decir, es imposible sostener un régimen y sostener una forma de hacer política y también de beneficiarse y de lucrarse de ella sin que hubiera muchísimos cómplices, algunos por acción y otros simplemente por omisión y por silencio, ¿no? Todos esos periodistas en TV3, en Cataluña Radio, en RAC1, que han estado con el incensario dando todo el día coba a unos dirigentes políticos que se conocía que estaban utilizando eso, que el nacionalismo era solo una máscara, es decir, que estaban utilizando eso en su propio beneficio. Eso era conocido. Es decir, cuando Pascual Maragall en el Parlamento de Cataluña le dice a Artur Mas su problema es el 3%, nadie en el Parlamento de Cataluña quedó sorprendido. Es decir, todas las compañías de construcción, todos los que tenían intereses económicos en Cataluña sabían que había determinado tubo por el que había que pasar en Cataluña. Eso era conocido, eso llegaba hasta casi la opinión pública masiva, ¿no? Ese papel de los medios es muy importante. Cuando te estaba leyendo esta mañana, recordaba un encuentro que tuve hace bastantes años en Valencia, en la Fundación COSO, que se dedica a cosas audiovisuales, era una especie de encuentro de expertos audiovisuales, y allí aparece un chaval que venía de TV3, ¿no? Sí. Y con merenilla y tal, ya, con este aspecto ya de camisa oscura, ese tono Esquerra, ¿no? Y este muchacho me decía, a mí no, al público en general, a todos, de que estaba orgulloso de estar participando en la creación de la Televisión Nacional Catalana. Bueno, este muchacho es un periodista como lo somos nosotros. Sí. Este chico con toda seguridad estaría al tanto de los, por lo menos, rumores de que estaba sosteniendo a un gobierno corrupto, de que a él personalmente le estaba sosteniendo un sistema corrupto, de que todo lo que él había puesto por delante de la independencia profesional, puesto que él decía que no estaba allí para hacer periodismo, sino para dar nacimiento a la independencia nacional de Cataluña, que todo eso estaba lleno de estiércol hasta el cuello, pero ha podido más. Y algo peor que eso, José Javier, algo, si quieres, más sutil, y es el aceptar con alegría y además ser cómplice activo de que los compañeros que no estaban en ese ecosistema, que no estaban en ese régimen, no pudieran ejercer su función y su tarea. Además, es decir, bien, los medios que no hemos sido, que no nos hemos sometido
a las consignas de lo políticamente correcto en Cataluña, que no hemos recibido, por supuesto, ni una sola licencia de radio, que en la medida en que hemos podido alquilar una pequeña licencia o empezar a emitir, inmediatamente el CAC se ha echado sobre nosotros y los medios poderosos de la Generalitat para evitar que Intereconomía tuviera una presencia en Cataluña, como lo están haciendo ahora, evitando que Intereconomía tenga una presencia en Cataluña. Cada vez que hemos intentado tener una presencia o audiovisual o en televisión o en radio, nos lo han hecho prácticamente imposible, como en su momento se lo hicieron a la cadena COPE. Es decir, el ecosistema catalán de impedir que hubiera efectivamente una libertad de expresión ha sido perfectamente tutelado por el Colegio de Periodistas de Cataluña, por el Colegio de Periodistas de Barcelona. Es decir, ahí se ha creado un ecosistema mafioso en el que quien no participaba de él era arrojado al exterior. En cuanto a la génesis de este asunto, porque evidentemente Jordi Pujol no habría hablado si no fuera porque se ha visto ya en situación en la que no podía aguantar más. Tú cuentas en el artículo de Gaceta.es cómo todo esto que hemos vivido en los últimos meses, años, se gesta a partir de un intento de Moncloa de torpedear el proyecto soberanista, filtrando o haciendo ver o sacando a la luz toda la basura que hay detrás de la escudería Pujol. Hay un momento de ruptura en el que yo creo que el Estado, a través de, obviamente, del Gobierno, que es quien puede utilizar los medios del Estado para hacer política o para actuar, comprende que los dirigentes de Convergencia y Unión, especial y específicamente el entorno de Jordi Pujol y su familia y la gente más allegada, el Felip Puig, Artur Mas y todos los que han formado parte de ese bloque de hormigón y bloque de omertá en torno al poder en Cataluña, en el momento en que el Estado comprende que eso, digamos, ha roto el status quo, se pone en marcha una operación diseñada, en este caso por Moragas y por Senillosa, con la tutela de Soraya Sáenz de Santamaría, se pone en marcha una operación para desacreditar al nacionalismo catalán, a través de desacreditar al mismo tiempo a los cabezas visibles de ese movimiento nacionalista radical. Entonces, esa operación se pone en marcha en la práctica con el informe de la UDEF, ese primer informe que es filtrado al mundo y que es publicado por el diario El Mundo, y al mismo tiempo por la operación que Moragas sugiere a Alicia Sánchez Camacho de grabar a la exnovia de Jordi Pujol, a Victoria Álvarez. Cuando graban a Victoria Álvarez en la Camarga, se descubren una serie de informaciones que ahora pueden cobrar otra vez nuevo relieve y muchísima importancia, y producen también otro efecto, y es que desacreditan a la propia Sánchez Camacho, que es incapaz de decir la verdad respecto a esa grabación, porque la propia Sánchez Camacho era quien había preparado la grabación en complicidad con José Zaragoza, el líder del Partido Socialista de Cataluña. El líder del Partido Socialista. Claro, y que ahí al final, Alicia Sánchez Camacho, que acaba de decir que el supuesto fraude continuado a Hacienda del presidente de Pujol explica las prisas y el interés de CiU y del gobierno catalán por crear ahora la Agencia Tributaria Catalana. Es decir, esto es ver que le está cayendo sobre esta calle un B-52 de los de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ojo con el geranio. Es lo de menos en todo este asunto. Bueno, es que si hacemos de verdad un análisis pausado de todo lo que está ocurriendo en Cataluña, es difícil encontrar, como dicen en Cataluña, un pam de net, un pequeño trocito que esté limpio. Porque claro, el poder omnímodo de esta gente llegaba también al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular de Jorge Fernández y Enrique Lacalle ha sido un hijo predilecto, un pequeño, un monaguillo, un monaguillo del gran tótem, del gran sacerdote del nacionalismo catalán, y ha estado a su servicio durante muchísimos años. Es decir, usted recuerde que el Jordi Pujol fue elegido Español del Año por un periódico importante de este país. Recuerda usted cómo constantemente el gobierno español, tanto el gobierno socialista como los gobiernos populares, identificaban a Jordi Pujol como el hombre de Estado que era capaz de darle estabilidad al sistema, de mantener, de darle la continuidad a la transición, al entendimiento entre Cataluña y el resto del Estado. A cambio de eso, ¿qué les daban? El ministro de Industria. Ellos controlaban la energía.
de toda España. Ellos estaban en el corazón de los grandes negocios que se hacían en Madrid. Y ese era el precio que había que pagar para la estabilidad. Todo eso se rompe cuando Victoria Álvarez en la Camarga reconoce que Jordi Pujol Jr. estaba llevando maletas llenas de dinero a Andorra, custodiados por un mozo de escuadra, una cosa muy divertida que cuenta la exnovia de Pujol. Por cierto, Jordi Pujol Jr., que la semana pasada estaba en Argentina con su pasaporte en pleno uso, mientras otros, por ejemplo el caso de Jaume Matas, por una pena de 9 meses va a ingresar mañana en prisión. Es verdad, es así. Una última cosa, ya te dejo trabajar. Sí. No, estoy trabajando ahora. Genial. Estamos trabajando. Es espíritu de cuerpo. Eso es así. Todo esto está muy bien, pero en realidad es sensato que el mismo gobierno que rehúsa cumplir su obligación, que es aplicar la ley en cosas como la garantía de los derechos reales de, por ejemplo, los catalanes que quieren hablar en español en el colegio o rotular en español sus comercios, ese mismo gobierno que no actúa ahí, sin embargo actúe bajo cuerda para tratar de frustrar por la vía más torticera posible José Javier, el principal desafío que tiene España José Javier, como Estado. Este es un momento posterior al inicio de un proceso que probablemente, al margen de los gobiernos de Felipe González, prende su mecha en el Pacto del Majestic. El momento en el que José María Aznar en el año 96 necesita de los votos de Jordi Pujol y de Convergencia y Unión para poder tomar el gobierno en Madrid. ¿Qué ocurre en ese momento? Ocurre algo que fue muy importante, que fue muy decisivo. Lo primero es que Pujol exige que el defensor del pueblo, que tenía ya preparado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de normalización lingüística, lo retire y no lo presente. Ahí se consolida un modelo normativo lingüístico que era esencialmente injusto. ¿Qué más consigue Pujol en el año 96? Pujol le dice a Aznar que retire la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña, cosa que efectivamente se hace. Era un símbolo muy importante del Estado español en Cataluña. La Guardia Civil estaba hasta en cada pueblo. En el pueblo más pequeño de Cataluña estaba una pareja de la Guardia Civil, y los rurales en el campo. Todo eso desaparece de Cataluña de un plumazo. Y además se les ceden algo que en ese momento era difícilmente de explicar constitucionalmente, que era la competencia de los puertos, específicamente la competencia del puerto de Barcelona y de Tarragona. Y eso lo cede José María Aznar. Y José María Aznar hace otra cosa que desde mi punto de vista fue extraordinariamente importante. Pacta con Pujol y en este caso con Campuzano, que era el diputado que representaba esos intereses en el Congreso de los Diputados, la desaparición del servicio militar obligatorio, que suponía un encuentro de personas de todas las regiones de España. Y eso se hace con Federico Trillo de ministro de Defensa y con José María Aznar como presidente del gobierno. Se le ceden además una serie de privilegios en torno al control de la industria y de la energía en España. Eso es lo que pasa en el año 96. Ese es el principio de este proceso. Por supuesto que hay muchos elementos antes y por supuesto que la etapa de Rodríguez Zapatero fue una desgraciadísima etapa. Pero las cosas empiezan donde empiezan. Albert Rivera acaba de pedir hace 5 minutos. Gracias mil. Gonzalo, estaremos contigo un día de estos. Acaba de pedir a Convergencia y a Esquerra acaba de pedir a Pujol que comparezca en el Parlamento y a Convergencia y a Esquerra que apoyen esa comparecencia de Jordi Pujol en el Parlamento de Cataluña. ¿Para qué, José Javier? ¿Para qué? ¿Para qué? Si estamos hablando de un tema penal, estamos en el ámbito de lo penal. Primero porque se ha evadido del fisco una cantidad de dinero importantísima. Porque hay otra cantidad de dinero muy importante en la Lombard Odier en Suiza y en la Edmond Rothschild, tan importante o mucho más que la que se ha encontrado, que también hay que ver qué tratamiento fiscal ha tenido, pero sobre todo porque hay que preguntar de dónde salió todo ese dinero, todos esos millones de euros. ¿De dónde lo ha sacado? ¿De dónde sacó el yerno mexicano, que era un hombre austero y de pocos recursos, todo ese dinero para tener los bloques de apartamentos en Miami? ¿De dónde salieron todos esos millones de euros para comprar todos esos inmuebles en Puerto Madero, en el puerto más importante de Buenos Aires, en el puerto más importante de Argentina? Efectivamente. ¿De dónde ha salido todo ese dinero? ¿Usted no nota aquí como un vacío?
Pues de ahí ya... Un hueco. De ahí ha salido. Bueno, me ha encantado estar aquí, don Pero José espera, Javier. la última ya. Entonces, Sí, que está el gato, se está poniendo nervioso. ¿Y ahora qué? Habrá que calentarle el agua. ¿Y ahora Sí. qué? Porque políticamente el proceso soberanista no se va a parar. Ahora con puede esto. haber la tentación, porque claro, si asumimos que todo esto ha sido, decir, bueno, que cuando se rompió el status quo hubo quien pensó que había que hacerlo organizadamente y que había que poner en marcha los instrumentos más importantes del Estado para hacer esto, hay quien puede pensar que ahora se puede pactar, ¿no? Es decir, y hay quien puede pensar desde el Gobierno, desde el Partido Popular, que volverán a necesitar a convergencia en el futuro, a una convergencia que probablemente va a resultar, si no dinamitada, enormemente debilitada, porque, vamos, tengo la seguridad de que Esquerra Republicana va a arguir la ética como un principio de demolición para la propia Convergencia y Unión. Entonces, lo que quede de Convergencia y Unión va a poder ser el rodrigón, el apoyo, el bastón para un Mariano Rajoy que no pueda obtener la mayoría absoluta en el futuro. Yo personalmente creo que no. Es decir, tampoco creo que Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de salir con la fuerza que algunos podían esperar, o mucha gente en España podía tener la ilusión de que Pedro Sánchez, que por cierto tiene las mismas iniciales del Partido Socialista, que Pedro Sánchez iba a decir: voy a acabar con la corrupción en Andalucía. Porque la corrupción en Andalucía, es decir, no tiene nada que envidiar a la de Cataluña. La corrupción en Andalucía llega hasta el último pueblo, hasta el último rincón de Andalucía, y ha estado tutelada y amparada por los que han tenido el poder político en los últimos 30 años allí. La corrupción en Andalucía debía haber sido el gran objetivo inicial para demostrar de verdad la consistencia y la coherencia de su proyecto de Pedro Sánchez. Lamentablemente ya difícilmente vamos a poder creer a Pedro Sánchez, salvo que él tácticamente haya aceptado someterse a la ley de Susana Díaz, de Chávez y de Griñán, pero estratégicamente tenga en la cabeza hacer de verdad una limpieza para el futuro, ¿no? Hoy, por cierto, tiene que decir esta mañana la Fiscalía qué tribunal va a investigar a Chávez y a Griñán, a ver si nos enteramos. Muchísimas gracias.